De acuerdo con la transitoriedad de nuestra vida biológica, dice el Salmo 90 que una persona puede vivir entre 70 y 80 años. Hay personas que de porfiadas siguen otro ratico, pero indudablemente fallecemos. O el Señor viene. Entonces, en este versículo 33 el Señor ya nos había dicho, así, de frente, a rajatabla: vended lo que poseéis y dad limosna. Él no está sugiriendo, Él está ordenando. A todos no, solo a los que tienen un Padre Celestial que les provee qué comer, qué beber y qué vestir. Este mensaje no es para personas que no han nacido de nuevo, porque indudablemente hay gente que vive despreocupada de las cosas que son necesarias para el mantenimiento, pero no es porque sean personas nacidas de nuevo. Hay gente así, como muy parecidas a nosotros, pero es solo eso, parecer. Sin embargo, la exigencia es esa a todos los que han nacido de nuevo, esto. Y entonces el Señor, cuando habla de vender lo que se posee, no es para que entremos en la miseria, por el contrario. Es un llamado a que vivamos livianos de las cargas y de las ataduras que el sistema caído, liderado por Satanás, porque algunos todavía creen, siendo creyentes, que Satanás no existe y que es príncipe de un reino de tinieblas y que mantiene atada a la gente amarrada y les hace creer que lo temporal es eterno. Mira qué contradicción. Les hace creer que lo temporal es eterno y que los bienes adquiridos van a ser para siempre. Sin embargo, hay un momento en el que les llega la muerte y se dan cuenta de que eso no era así. Nada se llevan. Es más, ni el cuerpo que habitamos nos lo llevamos. Ahí queda. Entonces, ante esa realidad, el Señor Jesús en este capítulo de Lucas 12 nos empieza a abrir algo que para muchos todavía puede ser oculto, algunos apenas lo estamos explorando, otros lo estamos viviendo plenamente. Y no hay derecho que, siendo hijos e hijas de Dios, unos vivan en preocupaciones, otros medio preocupados y otros completamente libres de esto. Si Dios solo tiene hijos e hijas, no tiene familiares lejanos. Y ahí es donde nos da entonces esta sentencia: vendan lo que poseen. Nos está diciendo, no dependan de lo que poseen. Aquí nada es seguro, lo viene hablando desde Proverbios. Desarráigate de lo que mantiene atada a la gente a este sistema caído. Salte del sistema en que todo perece y a vida eterna no permanece. Básicamente nos está dando a entender que con Él no podemos vivir a medias. Él nos quiere completos para Él. Ahora, eso de vender lo que se posee, ¿con qué objetivo? Es y den limosna. Y habíamos terminado diciendo que el único antídoto que existe contra la codicia y la avaricia es dar generosamente. Generosamente. La avaricia se frena dando. Y entonces llegamos al concepto de que usted y yo somos simples mayordomos, porque si fuésemos dueños, nos llevábamos las cosas. Mayordomos, hay un versículo en Ageo que dice, Dios, hablando a través del profeta, mío es el oro y mía es la plata. En últimas, entonces, todo ser humano, creyente o no, es mayordomo.
Todo es de Dios y entonces Él nos da para administrar mucho o poco, pero Él es el dueño. Y concluimos hablando de que hay una persona sabia, según Eclesiastés, que siempre se ha manejado espléndida y comete un error y la gente solo queda notando ese error. Y entonces él dice allí que un error en un sabio, una equivocación en un sabio, es como la mosca muerta que cae en un perfume, lo daña. Y dijimos que un avaro en el reino de Dios, así coladito, usted me dirá, John, y hay gente que está colada en el reino de Dios, sí. Recuerden que hay un pasaje en el cual el Señor Jesús habla de unas bodas que se hicieron y entró el dueño de la fiesta y encontró allí una persona que no estaba vestida para la fiesta y lo sacó. Hay gente colada, pero esa gente colada se nota. Danielita Betancourt, mi hija, dice que a las personas que leen la Biblia se les nota, pero a las personas que no leen la Biblia se les nota mucho más. Así es un avaro en el reino, es como una mosca muerta en el delicioso perfume de Dios. Huele maluco, se le siente en lo que habla, en lo que dice, cómo actúa. Pero bueno, prosigamos en lo que nos dice el Señor. Una vez que nos hace esa invitación a la generosidad, que es el sistema de Dios en el reino para las personas mantenerse con qué comer, qué beber y qué vestir, ¿qué nos está ofreciendo? Seguridad. Miren esto. Dice, está hablando el Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús quién es? Dios. No está hablando un señor de barba, de pelo largo de hace 2000 años vestido de túnica. No, es Dios. Y cuando nos dice esto, ¿sabe qué pensaba? Esta madrugada pensaba, qué soberbia es la persona que no depende de Dios, que puede decir, voy a derribar mis graneros, voy a hacer unos más grandes, y le diré a mi alma, viendo esta cosecha que he tenido, tienes para mucho tiempo, come, bebe y regocíjate. ¡Qué soberbia! Dice el Señor, haceos bolsas que no se envejezcan. Lo que damos, escuche bien, grábatelo, entre más joven mejor. Es más fácil que esto le llegue a una persona que recién está empezando la vida que a los que ya la estamos terminando. Porque la persona que ya está terminando este ciclo temporal de su vida biológica ya está muy formateada, el sistema la tiene muy dañada. Pero para todos hay esperanza. Qué interesante esto. Lo que damos, según el Señor Jesús, no cae en bolsas rotas. Usted y yo que podemos tener la perspectiva de la historia financiera del planeta, podemos encontrar fracasos financieros de superpotencias, de entidades a las que pareciera que nunca jamás les iba a ocurrir nada. Imperios como el de Babilonia, por ejemplo, para hablar solo de los de la Biblia. Imperios como el romano. Egipto mismo. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una nación muy próspera. Si no recuerde cuando Abraham, nuestro padre en la fe, decidió separarse de Lot, le puso a escoger a Lot. Y dice la Escritura que Lot miró aquellas planicies cerca a Sodoma y a Gomorra y créanme, eran campos fértiles, llenos de abundancia. Él ahí mismo escogió de agalludo irse para allá. Y a Abraham, ¿qué le quedó? La montaña, no más. Pero claro, Lot no sabía, por no estar guiado por Dios, aunque era un hombre que se afligía al ver el mal, dice el apóstol Pedro, que ocurría allí donde habitaba, el justo Lot le dice. Él
no llegaba siquiera a sospechar que dentro de unos años, casi una década, eso que estaba viendo como cosas verdes y prósperas iba a quedar bajo toneladas de azufre y ceniza, hasta el día de hoy. Para no hablarles de los últimos descalabros financieros de las diferentes bolsas. El Señor me dice que hay unas bolsas, me gusta que usa esta palabra tan actual, a pesar de ser de hace 2000 años. Porque las bolsas del reino de Dios que nos ha sido dado alegremente por Dios, recuerden que el Señor Jesús dijo, alegraos manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. O sea, el Padre Celestial que tenemos no fue que en un día de tristeza dijo, será darle el reino a esta gente. No, no, no. Le plació, fue de su agrado entregarle a los hijos e hijas de Él, nacidos de nuevo en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, algo que el sistema caído no conoce y no puede conocer. Las bolsas del reino de Dios nos han sido dadas alegremente por Dios. Y escuche, son eternas. Y no se envejecen. Y tienen recompensa para este tiempo y para el venidero. Más adelante vamos a encontrar que el apóstol Pedro le dice al Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué tendremos? Y el Señor Jesús le contesta, todo aquel que haya dejado esto, aquello, propiedades, tendrá en este tiempo, o sea, en este tiempo temporal, hasta su regreso, y después la vida eterna. ¿Quién ofrece eso? Solo el reino. ¿Por qué está hablando el Señor de estas cosas? Porque son importantes para nosotros. Son añadiduras, pero son importantes. Entonces, estas bolsas, estas arcas del reino, tienen recompensa incluida para los que en ellas inviertan en su vida temporal y después, en nuestro encuentro definitivo con Él, en su reino, también tienen recompensa. La persona que no ha nacido de nuevo, todo lo que produce en este sistema aquí se queda. Pero vamos a ver, y permítame solo hacer la introducción de eso, que todos aquellos que obramos conforme al sistema del reino de Dios, esa parte material también nos será posible trasladar de eso a la vida venidera. ¿Verdad, pastor? Sí. Sígame durante todos los capítulos que faltan de Lucas y se va a dar cuenta. Dice, haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro, ¿en dónde? En los cielos, que no se agote. Usted puede notar, si es una especie de ratón que guarda por allá queso y cosas para ir a sacar después, ya hasta rancias, ¿cierto? Algunos seres humanos tienen ese comportamiento de rata. Mire de lado, dígale, algunos seres humanos. Y tenemos por allá esa alcancía, tenemos por allá ese guardadito, ese CDT, esas cositas, ¿sí? Pero resulta que hay permítame llamarlo arca, para no llegar al término tan bajo y ruin de decirle banco, pero sí hay unas arcas que el Señor llama tesoro, que están ¿dónde? Y permítame, por favor, ¿quién vive en el tercer cielo? Según la palabra de Dios, ¿quién vive en el tercer cielo? Dios, el Padre. Ya usted y yo entramos por Apocalipsis capítulo 4, juntamente con Juan, y vimos que en el cielo está nuestro Padre Celestial, en el trono, está el Señor Jesús, está el Espíritu Santo. Hay 4 seres vivientes, uno con cara de águila, otro con cara de hombre, otro con cara de becerro y otro con cara de hombre. Y alrededor hay 24 tronos con 24 ancianos y alrededor
hay millones de ángeles, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Y debajo en el altar hay un número incontable de almas. Escuche, allí nadie roba, porque todos los ladrones están ¿dónde? Aquí. Pues, no literal, a no ser que usted no haya leído esa parte que dice, y esto erais algunos de vosotros, ¿cierto? No, es que uno se lleva a veces sorpresas. En cierta ocasión, con mi amada, fuimos a enseñar a una congregación muy prestante acá en la ciudad, de esas enormes, y nos dio por orar por la gente y les hicimos pasar al frente para orar, así como para impresionar. Entonces mi esposa dejó el bolsito ahí y al terminar, nada del bolso. ¿Sí? Esa persona debió haber dicho, ve cómo me respondió el Señor, y se los llevó. Escuche, en ese lugar en donde realmente se aprecian las acciones y las obras que usted y yo hacemos, se deben estar anotando. Permítame pensarlo así, por favor. En ese tesoro en los cielos no se agota, porque nadie a usted le podrá robar lo que haga conforme a lo que dice el reino de Dios. Porque eso a usted no se lo está anotando ningún banco humano, ni se lo está anotando ninguna empresa humana, ni una cooperativa. Nadie se lo está anotando. Dios debe tener ángeles que anotan eso. Yo quiero imaginármelo así. Y escuche que no le estoy hablando del maldito evangelio de la prosperidad. Le estoy hablando de lo que la palabra de Dios me dice en boca del Señor Jesús. Él me está diciendo que me atreva a vender todo lo que poseo y se lo dé a los pobres, y me estoy haciendo tesoro. ¿En dónde? En los cielos, que no se agote. Y sé que mi pensamiento puede llegar, sí, después de que muera tendré recompensas eternas. No está hablando, permítame pensar que también para este lado, porque a veces cuando uno vive así, hasta de manera inconsciente, yo lo he podido ver con mi familia durante décadas. Pues de hambre no nos hemos muerto. Ropa siempre hemos tenido. Techo siempre ha existido. Tesoros en los cielos que no se agoten. Es decir, el reino, ¿están aquí mis amigos? Administra muy bien lo que usted y yo damos a otros. Lo que usted y yo damos a su obra. Y lo que usted y yo damos al reino mismo. Escuche bien, el reino de Dios se encarga de aquellos que vivimos conforme a sus normas. Aquellos que no viven conforme a las normas del reino en esta área, entonces el reino considera que son muy guapitos para encargarse de ellos mismos, así sean creyentes. Y los deja. Y por eso son las trompadas que nos damos contra las paredes y los fracasos que tenemos y un sinnúmero de cosas. Lo que mi Señor está diciendo acá, que es tu Señor, cuando dice vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, me está diciendo es que hay en el reino una fuente inagotable de sustento para los que Dios ha llamado a su familia. Inagotable de sustento. Y aclara, porque es que el Señor Jesús no estaba charlando, por favor, háganme ese deber. Él está saliendo de la casa de un fariseo avaro que lo invitó a comer, hasta ni sé por qué. Hay una multitud allá afuera esperándolo, porque en todos los pueblos se ha oído acerca de dónde está Jesús, y allí están también sus discípulos. Y él está hablando esto y dice, donde el ladrón no llega, diga conmigo, no llega. Si usted le gusta el cine,
podrá encontrar películas extraordinarias de ladrones. Se roban lo inrobable. Y si usted nota, uno tiene algo de ladrón en la naturaleza caída, porque uno está haciendo fuerza para que no los cojan. ¿Ha notado eso o no? El asunto en este reino, en el de Dios, es que a ese reino el ladrón no llega. Porque ¿dónde está? En el tercer cielo. Si usted nota, en Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22, se nos describe la Nueva Jerusalén. Y vamos a suponer que es literal. Y esa Nueva Jerusalén tiene 2.200 kilómetros de largo, 2.200 kilómetros de alto, 2.200 kilómetros de ancho. Y sus calles son de oro. Los cimientos, que son 12, son de una cantidad de piedras extraordinarias. Me está hablando de que tiene 12 puertas y cada puerta es una perla y son puertas altas. En fin, todo allí es asombrosamente rico, pero está allá. Porque a ese lugar solo pueden entrar los que están inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. No pueden entrar ni los ladrones ni los estafadores, porque esa gente, si no se arrepiente, será lanzada ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. ¿Usted se imagina donde algún ladrón o grupo de estafadores logre entrar a la Nueva Jerusalén sin arrepentimiento, sin renovación de mente, sin nueva naturaleza? ¿Qué queda de eso? Se saquean todo. Pero resulta que usted y yo, aquí en lo temporal, por haber sido llamados por nuestro buen Señor Jesús a su reino, tenemos la oportunidad de vivir aquí como si ya estuviéramos viviendo allá. Y por eso el Señor Jesús me dice: invierta en el reino. Haga las cosas de acuerdo con lo que le digo en las Sagradas Escrituras, para que deje de estarse preocupando por qué comer, qué beber y qué vestir. Porque mire la cantidad de gente que no tiene tiempo para las cosas de Dios, aún queriendo. Por lo general, lo que le evita congregarse, lo que le evita leer la palabra de Dios, lo que le evita renovar el entendimiento, lo que le hace suplicar, yo, que sean 2 capítulos cada 6 meses y no 9 diarios, porque es que no me queda tiempo, es precisamente que no viven conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces les toca estarse preocupando por lo que la palabra de Dios me dice que no debo preocuparme. Es muy fuerte esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es que si yo no desarrollo mi fe en esa área de la manutención, permítame llamarlo así, si no tengo fe suficiente para un mercado, para un arriendo o la cuota de una casa o el mantenimiento de las cosas temporales, seamos sinceros, ¿voy a tener fe para creer que hay resurrección? Ni me interesa saber qué es la resurrección. John, es que uno resucita. Qué pena, uno no reencarna. Para creer que hay una nueva Jerusalén como la que le acabo de describir. Y entonces, hay también mucho ladrón en el reino acá en la tierra, porque está en el cuerpo colado, ¿sí? No vive conforme a esto, pero quiere que el cuerpo local del reino le provea. Y es ridículo, porque dice que el ladrón ¿qué? No llega. John, pero ese es en el cielo. También acá hay una figura que se llama las embajadas. Entonces resulta que la embajada de X país queda en otro país, pero ese lugarcito se considera como ¿qué? Como del país que representa. El reino también. Nosotros tenemos el reino donde el ladrón no entra, donde nuestro buen Padre Celestial vive, pero todos
los lugares en la tierra en donde haya gente del reino de Dios está bajo los principios de ese reino, así aquí, esté aquí en la tierra. Está siguiéndome en ese hilo de pensamiento. Yo le suplico que hoy me entregue todas sus neuronas. Donde el ladrón no llega, es decir, nadie puede robar lo que está en los tesoros celestiales. Y no se deje engañar por la palabra celestial y pensar que no, te está cobijando porque o no dice la palabra que nosotros somos como embajadores. Dice que nuestra ciudadanía no está acá, sino que está ¿dónde? En los cielos, pero lo estamos representando acá. Y mira que te estoy hablando de una cosa tan insignificante, créanme que a mí me da brega hablar de esto porque es lo mínimo en el reino de Dios. Nadie puede robar lo que está en los tesoros celestiales. Es que hasta allá no les alcanzan sus pérfidos métodos para robar siquiera un céntimo de allí, donde el ladrón no llega. Ah, John, pero mire, yo conozco una familia que tenía todo guardado en una habitación y le entró la humedad y se dañó todo. Y había unas obras de arte allí y había una cantidad de vestidos que las habían importado, inclusive las telas, todo eso se dañó. El Señor dice, momenticos, también se lo tengo, dice, ni la polilla ¿qué? Destruye. Está hablando de que ¿ha notado que uno a veces tiene que comprar unos artilugios que absorben la humedad del vestir? Porque cuando usted menos piensa, eso se le llenó de lama. Y usted va a oler esa ropa y le huele a tierra. O entró cualquier bichito y se le comió la blusa, se la devoró. Pues el Señor Jesús me dice, no, allí ni entra ladrón, ni entra polilla, no se enmohecen, me está diciendo, no se oxidan. Las bolsas del cielo, al igual que en nuestro Dios, son incorruptibles. ¿Por qué estamos hablando de esto, John? Fácil, porque es que usted me ha estado sacando el cuerpo ya muchas décadas para poderse dedicar de lleno realmente a renovar el entendimiento con las Sagradas Escrituras y tenerlo acá con la disculpa de que no le alcanza el tiempo. Entonces mi Señor Jesús, que sabe eso, nos dijo que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y todas esas cosas que preocupan no serán ¿qué? Añadidas. No, y el mundo nos da como un prestigio, como un reconocimiento. Él es una persona muy ocupada. Y todas las especializaciones que ha hecho. ¿Para qué? En el fondo, para conseguir cosas que le resultan robando, para conseguir cosas que la polilla les daña. A la gente que por lo general no practica los principios del reino, estando dentro del cristianismo, el diablo se lo roba. Se lo lleva todo. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y dice, ni la polilla ¿qué? Destruye. ¿Quién está hablando? Dios. Y mire que agrega, porque donde está vuestro tesoro, he aquí la razón. Porque donde está vuestro tesoro, solo hay dos lugares en donde puedo tener tesoros. Estamos pegados al texto. El sistema caído del mundo o el sistema del reino de los cielos. No hay más lugares. Dice, porque donde está vuestro tesoro, dice la Escritura, allí estará también vuestro corazón. Corazón significa mente, corazón significa empeño, esfuerzo. Esas neuronas que le dedico a las finanzas, es así de sencillo. Si somos de Dios, nuestras finanzas estarán en Dios, pero si somos del mundo, estarán en el mundo.
El problema acá es que hay gente que cree que es como los autos híbridos. Pueden funcionar a electricidad y a gasolina, y así no es. Porque recordemos que las cosas tibias a Dios le provocan náuseas y las vomita. Mire que allá el Señor Jesús dice, por cuanto no eres ni tibio ni qué, ni caliente, ¿qué haré? Te vomitaré de mi boca. Yo quiero hacerle producir a Dios cualquier clase de cosas, escuche bien, menos náuseas. Pues prefiero a veces darle hasta rabia que provocarle vómito. O sea, muy triste que el Señor Jesús madrugue a saludarme y le dé náuseas. Y a propósito, observe usted a qué iglesia se lo dirige allá en el capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, en donde el pastor de esa congregación y por ende sus congregados se creían ricos y el Señor les dice pobres. Se creían autosuficientes y el Señor les dice miserables. Se creían con mucha visión y el Señor les dice ciegos. O sea, usted le veía la declaración de renta a los de esa congregación y según el mundo los aplaudían. Yo me imagino que allá las paredes estaban con reconocimiento de diferentes entidades bancarias. Pero para Dios era más rica Esmirna en el capítulo 2. Aunque era pobre, Dios le dice a esa congregación, pero tú eres rico. Entonces el asunto sí tiene cosas que ver. Donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí también estará vuestro corazón. O sea, lo que Dios me está diciendo es, donde usted tiene su plata, tiene su alma. Fuerte. Y crean que para mí es un descanso poder salir de acá. Entonces, el mundo no tiene futuro bueno. Cuando uno lee, y se lo suplico que se lo lea por favor, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, Dios nos muestra en lo que quedará el sistema financiero de este mundo. Totalmente quemado, totalmente destruido. Las transacciones y las negociaciones se irán completamente al piso. Porque una vez en el capítulo 16, Dios derrama sobre el trono de la bestia las plagas, es sobre todo lo que ese anticristo maneja. Los mercaderes dan alaridos. Léaselos, deje de leer cosas que no llevan a ningún lado y céntrense en las Escrituras. Porque allí estará también vuestro corazón. Y les decía que qué alegría salir de acá, porque esto es si Dios te lo ilumina. Usted puede ir detrás de una persona todos los días diciéndole, hey fulanito, sé generoso, hermanita, diezme, pues, ay, ofrende, pero hasta que esa persona no lo ve, no lo ve. Es imposible que lo vea, es como echarle una perla a un porcino, no la aprecia. Pero aquí sí entra la parte que me gusta, y es porque el Señor Jesús se atreve, porque es tan osado de decirme, quiere vivir en mi reino y para la eternidad, quiere saber lo que es tener comida, bebida y mantenimiento, quiere saber, pero dedíqueseme a buscar primeramente mi reino y mi justicia. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que usted y yo tenemos que el mundo no tiene. Y desafortunadamente quiero decirte, algunos creyentes ni piensas en esto. Y es lo siguiente, y es que el Señor Jesús vuelve.
Hay un alto porcentaje en todas las congregaciones, incluyendo esta, en los cuales el pensamiento del retorno del Señor Jesús nunca pasa por su cabeza. Más bien son como, ay, no sé, mire, es tan ruin en la mente no renovada que es capaz de pararse frente al Señor y le dice: Señor, no vengas todavía. O, por favor, que todavía no me muera. Le voy a dar varias razones. Ay, yo quiero acabar de criar a mis hijos, están muy chiquitos. Yo creo que el Señor escucha esa oración porque Dios escucha todo eso. Dice: wow, yo termino la carrera, Señor, yo saco adelante la empresa, Padre, mi matrimonio, yo me quiero casar, ¿cómo me vas a llevar antes? Suena loable, es muy humano, pero es como Ezequías. Ezequías, porque el Señor Jesús le avisa, lo que pasa es que hay creyentes tan elevados que Dios sí les manda a decir, pero no escuchan que se van a morir. Estaba Ezequías en su palacio, e Isaías, el profeta de los 66 capítulos del Antiguo Testamento, ahí le dice: Ezequías, que Dios está tan contento con usted por la forma tan como usted se maneja, que Él se lo quiere llevar ya. Y Ezequías, ¿sabe qué hizo? Ay, no. Se puso a llorar el tipo. Isaías salió como todo profeta. ¿Sabe que a mí me gustan mucho los profetas? Porque esos no sirven para ser urólogos. Eso es lo que dicen, lo dicen. Lleguen. Y cuando estaba ahí en el patio, Dios le dice: devuélvase y dígale a mi hijo amado que le doy 15 años más de vida. Listo. En esos 15 años, Ezequías tuvo un hijo que no debe haber tenido, Manasés. Manasés fue más malo, vea, Nabucodonosor, Faraón y Judas. Este señor, el ladrón ese que soltaron en vez del Señor Jesús, Barrabás. Son monjas de la caridad al lado de lo que Manasés llegó a ser. Tan tremendo es el asunto con Manasés, que Manasés significa el que hace olvidar, el que olvidó. Todo lo bueno que habían hecho los reyes buenos de Judá, ese tipo los hizo olvidar. Y hay cosas que uno no entiende de Dios, pero créanme, el tipo se arrepintió y fue salvo, no lo vamos a encontrar allá. Pero ese muchacho no debió haber nacido. Primer error de Ezequías. Segundo, como se recuperó, y uno cuando está contento hace lo que no debe hacer a veces, le mostró a unos visitantes babilonios todos los tesoros de su palacio y varias cosas del templo del Señor. Años después, en la invasión, esos mismos babilonios le sacaron hasta la última cucharada allá. Y lo otro que le pasó a Ezequías fue que se volvió orgulloso, y hasta ese día el tipo había sido humilde. Ezequías era una sedita, y de un momento a otro le entró ese viejo del orgullo, y ahí se volvió orgullo. Se nos olvida a veces lo que dice Isaías 57, creo que es el versículo 1, que la gente muere, el justo muere, y la gente no le pregunta por qué. Y dice allí, y no se dan cuenta que de delante de la aflicción es quitado el justo. Hay un momento en el que uno no debe seguir viviendo, y si uno es un cristiano conectado, Dios le avisa. Y si le avisa, uno debe estar listo como Pedro, que dice: porque yo ya en breve de dejar el cuerpo, como me dijo el Señor. O como Pablo: ya estoy a punto de ser sacrificado. O como el Señor Jesús dice: hombre, les conviene que yo me vaya, y además yo también me quiero ir. Pero hoy tenemos una cantidad de creyentes que nada se diferencian del impío en esa área. Son apegados a porque, créanme, yo no me explico por qué. ¿Qué puede ser mejor que estar con Dios? Y entonces el Señor, después de haber dicho esas cosas,
Ahora me da la razón de por qué no debo estar preocupado, por qué comer, qué beber, qué vestir. Ahora me da la razón de por qué ser bien generoso. Ahora me da la razón de por qué no ser avaro. Ahora me da la razón de por qué, y me la dice: estén ceñidos vuestros lomos. Tan lindo el Señor, cómo nos da un ejemplo equino. Está hablando de colocarle todo el apero a porque hay que estar listos. Y algunos creyentes dicen: ¿listos como para qué, pastor? ¿Cómo qué o qué? Dice, como el tema sigue siendo para los discípulos, y vuelvo y te insisto, el mundo de esto que vamos a hablar no sabe ni le interesa. Y por eso es que aquí es donde a uno le provoca rasgarse las vestiduras y arañarse y mostrar el corazón, porque hay creyentes así también. No les interesa para nada el retorno del Señor Jesucristo. Un retorno que, según las Sagradas Escrituras que no leen, es inminente. Y entonces toda atadura que tengamos al materialismo se deshace cuando uno realmente está listo y apto esperando al Señor, sea que Él venga por mí o mande por mí. El sistema del mundo caído, escuche bien, nos va sedando, nos va dopando. Es como una especie de escopolamina de las tinieblas, el cegar nuestros ojos a la avaricia y esclavizarnos al materialismo, porque entonces perdemos agilidad espiritual para partir con Él. ¿Usted conoce el término en el fútbol? Ese tipo es un tronco. Es todo pegado. ¿Recuerdan cuando en gimnasia en el colegio hacían clase de estiramiento? Si a alguno de ustedes se le cae la llave, ¿cuánto se demora en llegar al piso? No la llave, sino usted para poderla recoger. Porque está ¿qué? Pegado. Hay creyentes así. Ustedes creen que el mundo es ágil, el mundo no es ágil, el mundo está atrasado. Están completamente pegados. Hay hogares así, compuestos por familias pegadas al mundo, o sea que son troncos para jugar el partido del reino. No les funciona, les mete unos golazos el diablo, pero es que no tiene ni necesidad de mirar para chutar. Hay creyentes que les entra todo lo que el diablo quiere chutarles, todo, porque son unos troncos, no son ágiles. Y no estoy hablando siquiera de juventud o de ser viejo, porque yo puedo encontrar un hombre, como les decía, llamado Caleb, que a los 85 años era tan ágil como a los 40, y le dijo a Josué: entrégueme ese monte que yo lo desocupo de todos los enemigos que hay allá. Están sedados espiritualmente, han perdido la agilidad del reino. Cuando el Señor Jesús nos dice: estén ceñidos vuestros lomos, el ceñidor, recuerden que las vestimentas de ellos no eran tan cómodas como las nuestras, o tal vez sí, yo nunca me he vestido así, como de falda, pero de pronto. Entonces, cuando iban a laborar, usaban un cordón con el que se ceñían, de manera que subían el manto y se recogían la túnica y quedaban listos o para correr o para hacer una labor. Cuando Él dice: estén ceñidos vuestros lomos, está hablándome del ceñidor espiritual que el Espíritu Santo me mantiene atento. Me está hablando de recoger las ropas para poder correr o trabajar con soltura. Todo creyente debe estar ceñido para el regreso del Señor. ¿Y sabe cuándo viene? En cualquier momento. ¿Y sabe usted y yo cuándo nos morimos? En cualquier momento. Por eso hay que estar listo. La maletica lista, dicen las abuelas. Tenga la maleta lista. Aquí ni siquiera eso, porque ni maleta nos llevamos.
Mi esposa mantiene una maleta de, ¿cómo se llama la maleta esa? La maleta de emergencias. Es una maleta donde hay un blue jean, un par de zapatos o tenis, unas medias, unos calzoncillos doble faz y todas esas cosas así, una copia de la cédula, por lo general los pasaportes o cosas así por el estilo, por si hay un terremoto o alguna cosa, usted agarró eso y salió. Porque en medio de un incendio, un terremoto, una catástrofe, usted no sabe, no coger la maletica. Pero ni eso, escuche usted y yo, tenemos la oportunidad frente al retorno del Señor en su segunda venida, porque viene, o ante la muerte. Y es tan sabroso estar listo. Una vez hicieron allá en la unidad un simulacro de evacuación. No, nosotros salimos todos con la maletica. Y llegamos allá y los otros vecinos empiezan a mirarnos como, ¿y estos qué? Y entonces la señora que dirige al simulacro, ¿y ustedes qué llevan ahí? Las cosas necesarias para, no es un simulacro pues de emergencia. Nos felicitaron, casi nos dieron condecoración y todo, ¿cierto? En cambio la otra señora, ¡ay, el perrito! Y se le quedó. Hay gente que no está preparada ni para eso. Ahora, para estar preparados para el retorno del Señor, hermanos. El retorno del Señor. El retorno del Señor. Escuche, estén ceñidos vuestros ¿qué? Vuestros lomos. No me lo entienden porque eso es muy de campo. ¿Y vuestras lámparas qué? Encendidas. El asunto con la lámpara, es que como usted y yo ahora tenemos pilas y linternas y todo eso, está hablando de una lámpara con mecha. La mecha, en la medida que se quemaba, había que irla cortando porque si no entonces se apagaba. Y había que mantener la lámpara llena de aceite y además el otro tarrito adicional por si había que salir lejos. Porque cuando se quita esa mecha quemada y se mantiene llena de aceite, hay luz. Pero si se mantiene a media mecha o la lámpara a medio aceite, la luz será poca y además de corta duración. John, ¿yo cómo mantengo mi lámpara espiritual encendida? Eso es muy fácil, con disciplinas espirituales. Hay disciplinas espirituales como, créame, las básicas, orar y leer las Sagradas Escrituras. ¿Usted cree que los apóstoles, porque el Señor les podía hablar y ellos estaban tan prestos a hacer las cosas? En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, como la congregación creció tanto, casi que de 120 pasó a 3,000. Algunos dicen que a 8,000. Claro, hubo todo un problema porque las viudas no estaban siendo bien atendidas. Las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas como las viudas de los hebreos de pura cepa, y eso se formó un zaperoco. Entonces les llevaron el caso a los apóstoles, y los apóstoles, viendo eso, dijeron, vea, no está bien que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración. Busquen mejor entre ustedes unos individuos llenos del Espíritu Santo para que hagan esa labor, y escogieron unos diáconos. ¿Usted cree que ellos lo dijeron por orgulloso? Ellos como apóstoles, como creyentes, deben estar preparados para tocar la trompeta. Y entonces, ¿cómo mantengo la lámpara encendida, John? Lo básico, con oración y con lectura juiciosa de la palabra. No hay más. Usted puede hacer otras cositas como congregarse, hacer de vez en cuando pues como una reunión pero estamos hablando de lo básico. Orar y leer juiciosamente las Sagradas Escrituras. Congregarnos. ¿Cómo puedo más? Apartarme del pecado. El pecado se vuelve un lastre tenaz. Usted encuentra eso en la carrera a la que nos invita el escritor a los Hebreos. Dice que nos libremos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Tendría que desglosarte toda la carta de Romanos para eso, pero básicamente es
el pecado no te va a soltar porque es como un Rottweiler, es un perro de esos bravos. O mínimo, como en el caso anterior, alejarnos de la avaricia para citar el mismo pasaje y volverme, en vez de ser un avaro, ser un dador empedernido. No hay más bueno que dar. ¿Sabe? Además es un remedio contra el aburrimiento. Dar genera alegría. Usted se siente triste allá y abatido. Dé generosamente. Eso trae cierta cosa en su corazón. Haga como su pastor y no lo estoy echando en cara. Cuando ya está ya en esa máquina, ya invitando a todo el mundo, estoy luchando contra la tristeza y contra la avaricia. Y cada café que sale, cada chocolate que sale, me vuelve más alegre. Estoy súper feliz, súper contento. ¿Para qué voy a predicar aquí bien triste? ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? ¿Aló? ¿Sí me estoy haciendo entender? No espere una tragedia para dar. Y dice la Escritura, y solo lo voy a dejar enunciado. Y vosotros, diga conmigo, nosotros, dígalo, nosotros. O sea, el Señor Jesús aquí nos está echando un cuentico de esos de érase una vez. Esto no es una historieta. Nos dice a los creyentes, porque recuerden que Él está hablando a toda esa multitud, pero específicamente ha dicho a los discípulos, nosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Cuando dice vosotros es a nosotros los discípulos. Sed semejantes es a los que están prestos y ágiles y son diligentes. Aguardan a que su Señor regrese de las bodas. La figura es esta. Aquí está el señor de esta casa, el dueño de esta casa. Tiene sus siervos, tiene sus esclavos, tiene su gente. Y el hombre sale para una boda porque lo invitaron a una boda. La hora de su regreso nadie la sabe, porque como es el Señor puede llegar a la hora que le dé ¿qué? Dígalo, la gana. O sea, no es el hijo menor que tiene que marcar tarjeta, no es el señor que tiene... No. Él puede llegar a la hora que le dé la gana porque Él es ¿qué? El Señor. Él es el Señor de esa casa. Pero ¿qué ocurre con los siervos que trabajan en esa casa? Es bien interesante. Estos siervos o criados, hay criados que son diligentes y ellos aguardan a que su amo regrese de la boda. Oiga, pues que esto es maravilloso. Cuando uno solo busca añadiduras, pasa por este ejemplo sin darse cuenta. Y dice, los siervos son diligentes, aguardan a que su amo regrese de sus compromisos. ¿Y sabe cómo están? Con las ropas ceñidas. Ellos no lo esperan en pijama, con una chancleta por allá, otra por acá y tirados en los bultos de café. No. Escuche, el criado diligente tiene además la lámpara encendida, con la mecha bien cortada, con el aceite, porque es que el Señor llega, sea en su bestia o en su carruaje, y hay que alumbrarle el camino, hombre. Son personas que se mantienen como sus lámparas encendidas y despiertos. Ahora, no les importa a la hora que el Señor llegue. Ellos simplemente están en sus puestos para servirle. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Y para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Alguna vez usted ha llegado a su finca y péguese de ese timbre, pues? ¿O ha llegado a su casa y dele y nada? Porque tenemos siervos con horarios asociados contra
No, aquí estamos hablando de que nosotros tenemos un amo bueno. Si esta gente en el ejemplo le sirve a un humano con todos sus defectos, ahora nosotros que sabemos que tenemos un Dios que sabemos que es bueno, es agradable y es que perfecto, todo lo de Él es bueno, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Escuche, por favor, porque definitivamente llega. Y como no avisa, porque recuerden que el Señor Jesús dijo en el 24 de Mateo que el día y la hora de su regreso, ¿qué? Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni Él, sino su Padre. Escuche bien, sino su Padre. Entonces a usted y a mí nos corresponde estar listos, porque cuando Él llegue no hay tiempo para ceñirse. Uno tiene que estar ceñido. No hay tiempo para arreglar la lámpara. Tiene que estar lista. ¿Sabe por qué? Porque hay que abrirle de una. El Señor dijo enseguida, porque Él es muy poético, pero es de una. Jesús. Pero yo creo que podemos dejar ahí por hoy cuál es el afán. Entonces les decía que por fin pasamos por eso del qué comer, qué beber y qué vestir, y de los ejemplitos de miren las aves y miren los lirios y que miren a Salomón, porque realmente es que esto es lo importante, porque Dios te necesita lista, Dios te necesita listo. Que el Señor llegue o te vayas a morir hoy y te diga, estoy en preparatorios, tengo una boda, tengo que ir a estrenar, me voy a casar. Los ejemplos que siguen de aquí en adelante son tremendos. Va a decir, como en la época de Noé, la gente se casaba y se daba en casamiento, compraban y vendían. Y llegó el diluvio y los ahogó a todos. Menos a los que estaban listos en el arca. Un arca enorme que el Señor tuvo que llenar de animales porque los hombres no le hicieron caso. Vamos a estar en nuestros pies, por favor. Padre, esta es tu palabra. Señor Jesús, es viva y eficaz como tú, que eres más cortante que cualquier espada de doble filo. Y Espíritu Santo, es como tú, porque tú penetras en nuestras mentes y divides lo que es de la carne de lo que es del Espíritu. Es más, penetras en nuestro cuerpo y separas lo que es la carne de los huesos, las mismas coyunturas. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que doble filo, nos haga despertar. Nos haga despertar. Porque mi Señor, si hace 2000 años tú dijiste esto y estaba cerca tu retorno, ¿cuánto más ahora 2000 años después está más cerca que hace 2000 años? Di conmigo, amado Padre Celestial, amado Señor Jesús y amado Espíritu Santo, a ustedes sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos guarde a todos.